Hola, somos Falta Envido, el magazine de los domingos de 10 a 12. En toda la provincia, Radio M, maestra de radio. Soy de Radio M. Bien, estamos en marcha, el programa presentado y el primer protagonista que tenemos en esta mañana, lo decía recién Luis, será el exdiputado nacional, economista, investigador. Estamos hablando de Claudio Lozano, a quien le vamos a decir buen domingo, buena mañana. ¿Cómo le va, Claudio? Bienvenido, gracias por atendernos como siempre. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Claudio. Bueno, la idea es hablar un poco de la del nuevo esquema de relación fiscal entre nación y provincias. Sabemos que hace unos días el ministro Frigerio, el ministro del Interior de la Nación, se ha reunido con varios gobernadores ofreciendo créditos financiados con dinero de ANSES. Hay mucho para decir al respecto, ¿no? Bueno, la verdad que lo que se anunció como nuevo federalismo tiene un impacto complejo, que es el tema del deterioro de los recursos y del financiamiento del sistema previsional. Parece mentira que la construcción de un nuevo acuerdo federal tenga como correlato ese tipo de cuestiones. Y esto tiene que ver tanto con la decisión de restituirle a las provincias de manera programada y pautada, a razón de 3 puntos por año, el 15% de aporte que hasta el momento de la coparticipación ponen ellas en el sistema previsional, sin que haya ninguna discusión respecto a cómo se va a cubrir ese faltante. Estamos hablando de aproximadamente unos 55.000 millones de pesos, que son casi exactamente el superávit que tiene hoy el ANSES, y que consecuentemente si digamos, en tanto y en cuanto se toquen estos recursos, indudablemente esto va a afectar el equilibrio de las cuentas del sistema. Ni que hablar si se agrega a esto lo que se está planteando en términos de devolución del IVA, con la ley última que el Parlamento sacó, y con el impacto que produce la suba del mínimo no imponible. Todos estos elementos impactan negativamente sobre el sistema previsional, sin que aparezca todavía una propuesta concreta que diga dónde van a salir fondos alternativos, cuando en realidad lo que se está ocultando es, y hace de estas discusiones una suerte de toma y daca, donde aparentemente hay una frazada corta que no permite resolver los problemas. Entonces yo le devuelvo a las provincias lo que les corresponde, y el resultado es que desfinancio el sistema previsional. Claro, y esto en la práctica, sí. ¿cómo? No, ¿y esto cómo impactaría en el futuro en el bolsillo de los jubilados, Claudio? Y básicamente, digamos, el impacto sería restarle financiamiento al sistema y al mismo tiempo también alterar hacia la baja la ley de movilidad jubilatoria, con lo cual los aumentos de los saberes jubilatorios serían mucho menores, porque el crecimiento, en realidad habría caída de la recaudación. Claro, ahí está el tema. Ahora, independientemente de eso, a lo que iba es que hay un punto que normalmente no se menciona, y es que cuando se puso en marcha el aporte provincial al sistema previsional por el agujero que se había generado en el sistema como consecuencia de la aplicación del régimen privado de fondos de pensión, las famosas AFJP, el régimen privado, también había otra decisión que se había tomado, que le había quitado financiamiento al sistema y de la cual nunca se habla, que es cuando Cavallo le bajó en un 50% las contribuciones patronales a las empresas. Las razones del rojo del sistema previsional por el cual hubo que apelar a los recursos provinciales tuvo que ver tanto con la privatización del sistema como con el hecho de que se redujeron las contribuciones patronales y nunca más se repusieron al nivel que éstas tenían en 1993. Claro. El solo hecho de restituirle a las grandes empresas, sin tocarles absolutamente nada a las pymes, restituirles los aportes a las grandes firmas a los niveles que tenían en 1993, le implicaría al sistema previsional recuperar 220.000
millones de pesos. ¿Anuales? Es decir, ¿Por año? Sí, por año. Es Prácticamente 4 veces lo que está en debate por el 15% que aportan las provincias. Además es un montón de dinero, Claudio, teniendo en cuenta que los fondos de ANSES hoy se calculan más o menos, usted nos podrá corregir, en alrededor de 800.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de incorporar por aportes de las grandes empresas alrededor de 200.000 millones de pesos a esta masa de dinero, lo cual beneficiaría en el mediano largo plazo los saberes previsionales. Permitiría mejorar el financiamiento del sistema previsional, mejorar los saberes jubilatorios, que al mismo tiempo permitiría restituirle a las provincias lo que corresponde restituir de manera inmediata y ni siquiera pautada gradualmente como se está haciendo ahora. Claro. Es más, uno podría establecer un escalonamiento en donde de entrada las grandes firmas pongan, se les restituyan las contribuciones para hasta cubrir los 50.000 millones de pesos que tienen que ver con el 15% y luego se avance en una segunda etapa. Se puede establecer distintos tipos de estrategias, claro, pero lo cierto es que las razones por las cuales se apeló a los recursos provinciales tuvo que ver no solo con la privatización del sistema, sino con la reducción de las contribuciones patronales, que es lo que ni el gobierno anterior puso en discusión, ni este gobierno parece incluir en una discusión donde le saco al sistema previsional para darle a las provincias, lo cual francamente resuelve un problema y genera otro. Así que francamente creo que es hora de hablar de los temas de la Argentina con mayor seriedad, y no seguir dando vuelta y mordiéndonos la cola con un solo objetivo, que es permitir que las empresas más importantes maximicen rentas sin tener que aportar en consecuencia. Cuando hablamos de grandes empresas, para dimensionarlo, Claudio, ¿de qué universo de empresas estamos hablando? No, estamos hablando de aquellas empresas que tienen niveles de facturación superiores a los cerca de 3 millones de pesos al año y que tienen una cantidad de empleados que no excede las 40 personas. En realidad hay que discutir, estamos hablando aparte de unidades económicas menores que no tienen relación con estructuras empresarias mayores. Muchas veces tenemos pymes que están asociadas a grupos empresarios. Hay que demarcar adecuadamente el universo, pero el cálculo que nosotros hicimos, lo hicimos para todas aquellas empresas que tienen más de 40 empleados, claro. Que son apenas 20.000 establecimientos sobre el total de los establecimientos del país, pero que representan una proporción muy alta de las contribuciones patronales que efectivamente se pagan en la Argentina. Con lo cual, la verdad que lo que se recuperaría como financiamiento sería muy importante. Eso ni dudarlo por el monto, ¿no? Pero esto nos lleva también, esto que está planteando Claudio, nos lleva a otra discusión. En su momento, Domingo Cavallo dijo que, la tesis como economista de Cavallo era que reducir los costos de los empresarios, por ejemplo, a través de la reducción de los aportes patronales a la seguridad social, mejoraría la productividad de Argentina, ¿no? Mejoraría la productividad global de la economía. ¿Esto fue así? ¿No fue así? Bueno, casualmente, yo creo que después de que Cavallo puso en marcha con distintos argumentos, uno es el otro fue decir que de esta manera iba a reducir el empleo en negro en nuestro país, íbamos a tener un empleo asalariado en blanco, porque estábamos reduciendo costos laborales. Está claro que la Argentina sigue siendo un país con bajos niveles de productividad, con un crecimiento bajo de la productividad año tras año, que en realidad no, que la productividad tiene que ver con el tipo de perfil productivo que la Argentina tiene, y que este perfil productivo es un perfil productivo dominantemente primario en el caso de su patrón exportador, asentado dominantemente en recursos naturales, y en el caso de la industria, en un diseño de tipo armaduría industrial, que ciertamente tiene una baja incorporación de valor agregado, de progreso técnico, y consecuentemente el crecimiento de la productividad y de la competitividad de la economía argentina es pobre. Eso por un lado. En segundo lugar,
ciertamente no produjo ningún efecto en términos de reducir el empleo negro. Nosotros seguimos teniendo prácticamente un 40% del empleo privado en negro en la Argentina. Consecuentemente está claro que el tema de la reducción de los costos laborales en este sentido tampoco produjo ningún efecto, y que en todo caso lo único que efectivamente produjo, lo que Cavallo hizo, fue incrementar de manera sustantiva los márgenes de rentabilidad de las empresas y sobre todo de las más importantes. Claro. Por eso es que para nosotros el tema debería abordarse sobre la base de restituir las contribuciones patronales a las grandes firmas, ¿no? Claro, aprovechando que estamos hablando de productividad, Claudio, bueno, una de las críticas que se le ha hecho al kirchnerismo en esta etapa que ha pasado es, bueno, tuvo precios muy altos de commodities, tuvo excedentes en dólares muy importantes y no se aprovechó esta coyuntura para montar una nueva estructura productiva que mejore la productividad, valga la redundancia, de nuestro país. Y bueno, estamos entrando a otro modelo, el modelo Macri, el modelo Cambiemos, que no encara este problema de la falta de productividad, sino que algunos lo califican a esto, por lo menos los primeros pasos, como una suerte de kirchnerismo invertido, ¿no? Porque sin atacar el tema de la productividad, hablando concretamente de este tema, ¿no? Sin atacar el tema de la productividad, recurre al endeudamiento externo para financiar gasto corriente, por ejemplo. Entonces, digamos, no se ataca, se está perdiendo la oportunidad nuevamente de poner sobre la mesa el problema o los problemas centrales de Argentina. Digamos que en el caso de la experiencia anterior, de la experiencia kirchnerista, efectivamente Argentina acumuló un saldo comercial favorable como resultado de términos del intercambio muy buenos que tuvo, como nunca antes había tenido, como resultado de la coyuntura mundial de precios, tanto de la soja como de los commodities en general. Nosotros entre el 2013 y el 2015 acumulamos cerca de 165.000 millones de dólares de saldo comercial favorable. Pero bueno, digamos, la dilapidación de esa oportunidad que tuvimos tuvo que ver con algunas definiciones que no estuvieron en la agenda gubernamental. La primera, en ningún momento se planteó una suerte de investigación y auditoría de la deuda pública que replanteara los términos de los pagos de la Argentina. De hecho, objetivamente, de esos 165.000 millones de saldo comercial favorable, hubo 63.000 millones de dólares que se destinaron a pago de deuda. Pago de deuda que, por cierto, no implicó que la deuda baje, sino en todo caso una sustitución de acreedores. En el segundo lugar, hubo otra fuga, hubo otro mecanismo de pérdida de esos recursos en divisas, que fue la fuga de capitales, que ascendió a 102.500 millones de dólares en el curso del periodo 2003-2015. Prácticamente el 61% del total del saldo comercial acumulado por la Argentina se fugó como comportamiento y lógica de funcionamiento de los principales capitales y de la principal cúpula empresaria del país. Y por otro lado tuvimos una salida de cerca de 40.000 millones de dólares de utilidades al exterior. La carencia de divisas de la Argentina actual y la pérdida de oportunidad que la Argentina de alguna manera tuvo durante el periodo anterior estuvo asociado a no replantear la relación con la estructura del poder económico, y esto tiene que ver con tres claves. Una, el tema del endeudamiento externo. Dos, el tema de replantear el vínculo con los principales capitales locales, los principales grupos empresarios. Y tres, replantear la relación con el capital extranjero. Si no se discuten esas cosas, la única manera de hacer funcionar esto es en base a deuda. Claro. Y en realidad lo que está haciendo el esquema actual es tratar de, en base a endeudamiento, hacer funcionar la lógica de siempre de la economía argentina. En el caso anterior se perdió la oportunidad de replantear el perfil productivo. Acá no hay ninguna intención de replantearlo. No, eso está claro. En todo caso, lo que hay es intención de utilizar el endeudamiento como mecanismo para obtener divisas que permitan
que el esquema de la armaduría y del patrón primario exportador sigan funcionando un tiempo más. En ningún caso hay vocación, de hecho prácticamente no ha habido ninguna manifestación por parte del gobierno actual de la necesidad de replantear el perfil productivo de la Argentina. Claro, estamos en un embrollo en ese sentido y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede a futuro, ¿no? Pero ¿cuál es el pronóstico que tienen desde el espacio político que integran, Claudio? Mirá, nosotros creemos que la puesta en marcha de la política planteada por el gobierno nacional ha desatado un nivel de conflictividad suficiente. Creo que esto, digamos, que comenzó con las movilizaciones de los estatales el 24 de febrero, que siguió con la movilización, que se expresa en conflictos a lo largo y a lo ancho del país, en niveles de levantamiento que se están dando en diferentes lugares, por ejemplo, del sur. Sí, se cortó un poco la comunicación, Claudio, estaba redondeando una Sí, idea. estaba diciendo que hay, digamos, indicios fuertes, mencionaba el tema de la conflictividad en el sur argentino frente al tema de los tarifazos. Me parece que el conflicto social, expresado, por ejemplo, en pautas en las paritarias que se han cerrado, que incluso están por encima de lo que el propio gobierno pretendía. Me parece que hay un conjunto de límites que el conflicto social le ha puesto a la política económica y que se expresan en una serie de medidas que el gobierno ha tomado tratando de contener la situación, como ha sido el tema de devolución del IVA, la ampliación de la asignación universal, lo que van a hacer ahora de cancelar deudas previsionales, todo un conjunto de cosas que buscarían de alguna manera paliar lo que es la caída del consumo y la recesión en los niveles que hasta este momento ya tiene. No obstante, creo que los fenómenos de concentración que han desatado como resultado de las políticas aplicadas y la perspectiva en donde vía situación mundial y demás cuestiones no hay una perspectiva de recomposición significativa de la actividad económica, abre un escenario de fuerte inestabilidad que en todo caso dependerá de la capacidad que tenga la sociedad argentina de gestar alternativas nuevas, la posibilidad de ponerle límite a esto y abrir un sendero de discusión distinto. Lo que está claro es que el rumbo que el gobierno pretende es un rumbo que no resuelve ni el patrón de desigualdad, ni el patrón productivo exportador centrado dominantemente en recursos primarios, ni esta suerte de armaduría industrial y por lo tanto esta peregrina idea de generar empleo de calidad que todos los ministros y el propio Macri se llenan la boca cuando hablan de él, es algo que no puede alcanzarse por este camino. No hay empleo de calidad, sino hay un cambio en el paradigma y en el patrón productivo de la Argentina. Le queremos agradecer, Claudio, por este contacto, bueno, la claridad en sus conceptos para poder analizar distintas cuestiones que hacen al quehacer cotidiano de los argentinos. Así que un gusto poder tenerlo como siempre aquí en Este Falta en Vivo y desearle un buen domingo. Igualmente, hasta siempre. Abrazo. Claudio Lozano en diálogo con Este Falta en Vivo, que recién comienza, que tiene mucho más. Se viene el momento tanguero con Néstor Marchetti en instantes.